Hoy estamos iniciando una nueva serie y estoy absolutamente emocionado porque vamos a estar estudiando el libro de Romanos, el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro maravilloso. Te soy honesto, no sé si vamos a poder con los 16 capítulos, pero vamos a tratar de, por lo menos nuestro compromiso es los primeros 8 capítulos, poder traerlos aquí en esta serie y si es posible, el tiempo lo permite, poder concluir los 16 capítulos. Pero quiero decirte algunas cosas, una breve introducción antes de entrar al tema en sí, una breve introducción de qué se trata este libro. El libro de Romanos realmente fue escrita, por supuesto, a la iglesia de Roma y el autor de este libro fue Pablo. Y creemos que Pablo lo escribió posiblemente alrededor del año 57 después de Cristo, más o menos. Hay unos años de diferencia ahí, pero en el año 57 él estaba en su tercer viaje misionero a Corinto. ¿Okay? Y él escribe a la iglesia de Roma porque él tenía mucho deseo de poder ir a la iglesia de Roma a visitarlos. ¿Okay? Y eventualmente él llegó, pero en unas circunstancias no ideales, pero bueno. Pero la audiencia principal de Pablo, de hecho, se está reflejada en los diferentes capítulos. Primero 8 capítulos, del 1 al 8, la audiencia de ellos era el pueblo judío que vivía en Roma, en la ciudad de Roma. Luego se dirigió un poco más hacia los gentiles, capítulo 9 al 11, y finalmente habló a todo el mundo, el capítulo 12 al 16, varios capítulos. En el momento de que Pablo escribe esta carta, Roma en realidad era la mayor metrópolis, la ciudad tal vez más conocida, más importante en el mundo de ese momento. Roma y el Imperio Romano dominaba la región mediterránea, el mar Mediterráneo, realmente toda Europa. Y había una gran población judía en la ciudad que se había desplazado de ahí. Pero los creyentes de Roma estaban teniendo algunos problemas, estaban teniendo cierta división en medio de ellos. Y básicamente la división existía dentro de la iglesia, lo que se conocía como iglesia, la comunidad cristiana. Y la división era entre los judíos y los gentiles. Los que decían, nosotros somos los verdaderos, los gentiles son los que están agregados. Pero lo que se quejaban los diferentes grupos es que se pensaba que esta iglesia, esta comunidad era como demasiada judía, tenía mucho sabor judío, eso lo decían los gentiles, y los otros decían, es que tienen como que demasiado sabor a gentil. Es como si dijéramos hoy día, esta iglesia es como muy legalista, o otros dicen, es que esa iglesia es como que todo se vale. Y había división entre ellos y por eso es que Pablo dice, tengo que aclarar ciertos asuntos. A diferencia de la mayoría de las cartas de Pablo a la iglesia, Pablo escribe acerca de la iglesia, el comportamiento de la iglesia y demás, pero esta carta en particular, él se enfoca en un tema y ese tema es Dios, el Señor. Creo que tenemos en pantalla la división de los capítulos. ¿Okay? En los primeros 11 capítulos, como ven ustedes en pantalla, déjenme sencillamente leer, presentan una exposición teológica, esto es algo precioso, sobre el pecado. Habla del pecado, habla de la salvación y habla de la justicia. Y esto es lo que muestra el fundamento de nuestra fe cristiana. Para Pablo es importante que ellos entendieran de qué se trataba la fe cristiana. Esta sesión o estos primeros capítulos establecen la necesidad de la fe en Cristo como el medio por el cual la humanidad es reconciliada con Dios. Esos son los capítulos del 1 al 11. Los siguientes capítulos, del 12 al 15, esos capítulos presentan unas aplicaciones ya prácticas de la fe que muestran cómo deben vivir los creyentes, cómo debemos vivir nosotros, tú y yo, en respuesta a la misericordia que hemos tenido de Dios. Pablo ofrece una orientación, una guía, un liderazgo sobre las relaciones personales, la vida en comunidad y la conducta ética, lo que es correcto y no correcto, exhortando a los creyentes a vivir en amor y unidad. Y esa verdad la mantenemos para el día de hoy, porque estas son verdades universales y permanentes. Y finalmente en el capítulo 16
El tema que presenta Pablo es primero unos saludos personales, pero una exhortación final a resaltar la importancia de vivir en comunidad y las relaciones dentro de la iglesia. Tenemos que llegar a ese punto porque tenemos que ser una iglesia que se relaciona de acuerdo a como el Señor lo establece. Y este capítulo subraya el valor de la confraternidad, de vivir en comunidad y el apoyo mutuo, animando a los creyentes a fortalecerse unos a otros en la fe. Muchas gracias, leíste mi mente, el Espíritu Santo te orientó. Pero no solamente es la manera como se dividen estos capítulos, también tenemos que ver cuáles son los temas principales, de qué se trata esta carta. De los temas principales los podemos agrupar en tres áreas, en tres grupos si queremos. Primero, habla de la justificación por medio de la fe, y esto es absolutamente crítico, justificación por medio de la fe. Pablo enfatiza que la salvación, tu salvación, mi salvación, proviene de la fe en Jesucristo, no fe en que lo voy a lograr, fe en Jesucristo y no de las obras, destacando así la gracia de Dios. De eso vamos a hablar un poquito hoy, la gracia de Dios. Y este principio brinda a los creyentes, a ti y a mí, la certeza. Tenemos que estar ciertos de que nuestra relación con Dios se basa en que podemos confiar en sus promesas, en las promesas de Dios y no en nuestros propios méritos, no es lo que podamos hacer o tratemos de hacer bien. Eso en cuanto a la justificación por medio de la fe. Pero también habla del papel de la ley, porque se presenta la ley. Y van a venir algunos capítulos donde realmente el Señor nos habla de manera fuerte, no para condenación, sino para que entendamos de dónde Él realmente nos rescató. La ley revela el pecado, ¿okay? Porque si no hubiese ley, pues entonces no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado, ¿verdad? Revela el pecado, pero la ley en sí no puede salvar. Tú y yo no somos salvos por la ley. Más bien señala la necesidad de la obra redentora de Cristo, de la necesidad de lo que Cristo vino a hacer. Y esto enfatiza el propósito de la ley, que es que, una vez más, mostrar la condición humana, la condición tuya o mía sin el Señor, y la necesidad de recibir gracia y misericordia por medio de Jesucristo. Y un tercer aspecto, y luego ya entramos a algo más práctico, ¿okay? Eso es bastante aquí como que un poquito profundo, pero es importante que entendamos hacia dónde vamos con esta serie. Un tercer aspecto es vivir en el Espíritu, la importancia de realmente vivir en el Espíritu. Y los creyentes, tú y yo, estamos llamados a vivir conforme al Espíritu, lo cual produce una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Estamos aquí, tú y yo, para que nuestra vida sea transformada y reflejemos realmente el carácter de aquel que será nuestro novio, siendo que nosotros, la iglesia, somos su novia, de manera permanente el carácter de Cristo. Y esta transformación nos capacita para vencer el pecado y vivir conforme al amor y la justicia en una vida diaria. ¿Se entiende esto? Ok. Y si se entiende esto, pues ya podemos nosotros entender un poquito hacia dónde vamos, porque Pablo no solamente escribe esta carta para los romanos, sino la importancia de esta epístola, de esta carta, para tu vida, la mía, hoy mismo en el 2026. Muy bien. Entonces, ustedes en sus notas tienen 3 puntos, o 3 propuestas que quiero presentar. Y la primera de ellas, a propósito, este mensaje, el de hoy, se llama Somos llamados. Hay un llamamiento que Dios hace a tu vida, que hace a mi vida. ¿Okay? Y no siempre es el llamamiento de estar aquí como pastor, pero hay un llamamiento y somos llamados a ¿qué? En primer lugar, somos llamados a ser santos. Punto 1, somos llamados a ser santos. Y aquí es donde vamos a empezar la lectura, ¿okay? De la palabra. Hoy vamos a ver algunos los versículos del 1 al 17 del primer capítulo de Romanos. Vamos a utilizar la Reina Valera contemporánea, tú utiliza la versión que más te acomode. Te aconsejo la Reina Valera contemporánea, te aconsejo la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actualizada, en fin, para mejor entendimiento, pero con la que tú te sientas más cómodo. Entonces, somos llamados a ser santos. Mira lo que dice Pablo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado
para el Evangelio de Dios que Él ya había prometido por medio de sus profetas. Aquí Pablo está diciendo, no le voy a decir algo nuevo, no le voy a decir o compartir algo que no sabíamos. No, esto ya fue anunciado con anterioridad por medio de los profetas en las Santas Escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía del linaje, ¿verdad?, de la línea del rey David. Pero que conforme al Espíritu de santidad, humanamente sabemos el linaje de dónde descendía humanamente Jesús, pero del Espíritu, el Espíritu de santidad, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. El hecho de que Él hubiese resucitado es confirmación de quién es Él. Él es Dios, la deidad de Cristo. Por medio de Jesucristo, y aquí viene lo hermoso para ti y para mí, por medio de Jesucristo recibimos gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Entre esas naciones están también ustedes, se le dice ustedes, romanos, pero es como si el Señor nos dijera, entre esas naciones están ustedes, Celebration en español, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma y que están aquí en la ciudad de Lakeville, en la iglesia Celebration Church, en el ministerio Celebration en español, los amados de Dios que fueron llamados a ser ¿qué? Santos. Tú y yo, llamados a ser santos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sea con ustedes. La gracia y la paz. Muy bien. Repito, el mensaje de hoy se llama Somos llamados. Y Pablo aquí empieza su carta diciendo, fui llamado a ser ¿qué? Siervo de Cristo. A propósito, decir yo soy un siervo de Cristo conlleva una profundidad más grande que decir yo soy el rey ¿de qué? ¿De qué rey soy? ¿De España? ¿O de Inglaterra? No, quedémonos con los hispanos. Además yo soy español, déjeme decir rey de España. Ser siervo de Dios. ¿Aquí hay algún siervo de Dios? Tu título es más importante, más grande, más relevante que ser rey o reina de este u otro país. Dios llama evidentemente a algunos a un ministerio pastoral. ¿Ok? ¿Hay algún pastor aquí? Varios pastores, no tengan miedo, levanten la mano, porque fueron llamados a eso. ¿Hay gente que ha sido llamado a un ministerio pastoral? Sí, levanten la mano. ¿A quién nace? Ah, ok, muy bien. Hay unos que se están preparando, el Señor está llamando a ser pastores. Pero no podemos decir, no, pues que son llamados. No, es que también hay llamado para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Hay un llamado especial como pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese llamado? A evangelizar el mundo. A ir a todo el mundo a predicar el evangelio y a ser discípulos. Ese llamado no solamente para misioneros, no solamente para pastores, no solamente para esto, es para todos nosotros. Algunos tomamos cierto ministerio, cierta vocación ministerial de acuerdo al llamado de Dios, pero esto es una invitación, es un llamado a todos nosotros. Y entonces, en la realidad nuestra, si el Señor no te está llamando a ti a ir a la China, entonces, ¿cuál es tu campo de trabajo? Tu compañero de trabajo, el vecino de tu casa. Si estás estudiando, el compañero de la escuela. Esa es la realidad de tu llamado. Ahora, también hay un llamado que es un llamado tremendo, es un llamado que la mayoría de nosotros, creo yo, al final lo verificaremos, un llamado de salvación. Dios quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos seamos salvos. Somos hechos a su imagen y Él quiere que seamos hijos e hijas para tener una eternidad junto con Él. Pero esto no lo iniciamos nosotros, en realidad el llamado de salvación lo inició ¿quién? Jesús, que vino aquí a tomar el lugar tuyo y mío para poder garantizarnos esta salvación. En esta escritura, en lo que acabamos de leer,
podemos ver como dos áreas definidas, ¿ok? Dos áreas definidas. Y a propósito, a lo mejor vamos a entrar de una manera un poco profunda en esta serie del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque algunos de pronto, y esto es bíblico, algunos de pronto necesitan tomar un poquito de leche, suavecito, pero algunos necesitamos empezar como a digerir un poco de carnecita, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos así, no, tenemos que, yo voy a hacer lo que esté en mejor entender con la guía del Espíritu Santo para presentar este tema, esta serie o estos capítulos de una manera que sea entendible para aquel que no ha escuchado por mucho tiempo, pero algo profundo para aquel que lleva tiempo acá. Y si tú quieres más masticar esto, recuerda nuestras clases de discipulado, después hablaré un poquito de ello. Así que se presentan dos áreas que se describen particularmente en el versículo 5. Y es que la Reina Valera contemporánea, lo que escuchamos, lo que leímos, dice gracia del apostolado. La gracia del apostolado. Hay otras versiones que la diferencian, en realidad que separan. Una cuestión es gracia y otra cuestión es apostolado. Nueva Traducción Viviente las presenta como el privilegio que tenemos y la autoridad que tenemos. Y es importante que entendamos estas dos cosas. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de gracia, ¿verdad? ¿Cómo definimos la gracia? Es en realidad quienes nosotros somos. Ahora vamos a desmenuzar esto un poquito. Y el apostolado es cómo nosotros nos comportamos, lo que nosotros hacemos. A ver, pastor, no entiendo eso. Bueno, la gracia, que es quien nos hace lo que somos, quienes llegamos a ser, realmente nos da un propósito de vida. Esto es quien yo soy, Vicente Pérez, hijo de Dios, con un propósito de vida. Y lo que yo hago se considera, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora, mi apostolado, lo que yo hago. Ninguno de nosotros merece gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia por definición? La gracia es el favor y el amor divino no merecido. Porque a lo mejor tú y yo nos podemos caer muy bien, a lo mejor tú y yo nos llevamos muy bien y a lo mejor tú y yo nos queremos mucho. Y si tú me pides entonces un favor, pues lo voy a hacer porque en realidad, oye, qué bien me caes. Porque somos, dicen los mexicanos, somos cuates, somos amigos. Pero con el Señor la cuestión es diferente porque estamos frente a un Dios, a un Creador absolutamente perfecto, santo, libre de pecado, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo que tú quieras. Y nos presentamos nosotros, a ver, del tú a tú. Y el corazón de Dios es que sí seamos del tú al tú en una relación padre-hijo, una relación de amigos, Jesús, nosotros. Y para ello se requiere que el que es perfecto extienda un favor especial, un amor especial, una gracia especial. Por lo tanto, tú y yo no lo merecemos, pero lo recibimos porque nuestro Padre es bueno, nos ama y quiere darnos esa gracia. Y con esa gracia pues viene lo que somos, lo que llegamos a ser y nuestro propósito de vida. Porque no se trata de que nuestro buen comportamiento, mira, es que nos portamos tan bien, yo fui, entregué mi corazón a Dios y el Señor se alegró tanto porque mira, como que le hicimos un favor a Dios. No. El favor lo hace Él, el amor lo extiende Él, la gracia viene de Él a través de ¿quién? De Jesucristo, a través de su Hijo Jesucristo. La gracia fue la que nos transformó de oscuridad a luz, fue la que nos transformó de una vida de pecado, una vida perdida, una vida cuyo código postal, y yo puedo decir de parte mía, este año yo cumplo 25 años de haber recibido a Cristo, pero antes de 25 años mi código postal decía infierno. Ese era mi destino. Ahora mi código postal dice cielo, una eternidad con el Señor. No porque yo soy lo más bueno y qué bonito. No. Fallo. Me he visto de vaquero y hago tonterías.
sencillamente por la gracia de Dios que me sacó de esa oscuridad y me llevó a la luz, como lo hace contigo y lo hace con cualquier persona que esté dispuesta a recibir las buenas nuevas, tú y yo. Pero como me sacó de allí, porque yo ahí me comportaba como me comportaba, en la oscuridad, en medio de mi pecado, hacía lo que me daba la gana. Pero como me sacó de ahí a la luz, ahora no solamente Él me ha hecho una persona santa, sino que lo que yo hago también tiene que tener una santidad. Vamos a hablar de eso. Y si pensamos en términos precisamente de santidad, Pablo menciona en este texto, y lo hace de referencia cuando habla del espíritu de santidad, que somos santos, que la gracia de Dios nos hace santos. Cuando pensamos en santidad, la mayoría de nosotros pensamos en reglas, en normas. No hagas esto, haz lo otro, eso está mal, no veas esto, no escuches esto, no cojas esto, no hables con esto. ¿Sí o no? Una serie de un poco de normas. Y pensamos que para poder llegar a tener esa santidad tenemos que esforzarnos y no hacer esto, y no quiero, y mi carne quiere, pero yo digo no. Cuando resulta que es por la gracia de Dios que tú y yo somos santos. En Cristo somos transformados interiormente, tal vez no el cuerpo, eso viene después, pero somos transformados en nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de obrar. Y eso es la santidad que tú y yo gozamos. Cuando somos salvos por gracia, ya no somos pecadores en este mundo. ¿Sabías tú que tú y yo, mira, cuando a veces nos excusamos, ¿no? Y yo soy débil, soy pecador, soy un miserable, pero en realidad, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, esa acción, esa gracia, te convierte en alguien santo. No santo que te van a hacer una estatua, una lápida y vas a estar orando en el cielo por la gente. No. Es que tú y yo en ese instante somos hechos santos. Y sí es verdad que estamos en este mundo y luchamos. Y sí es verdad que sin Él somos débiles. Y sí es verdad que tropezamos. Pero en esencia, si Él dice no peques más, es porque tenemos la capacidad en Él de no volver a pecar. ¿Quién pecó esta mañana? ¿Quién está pecando ahorita? Ahorita es difícil de pecar, ¿no? Porque estamos todos, sí, estamos también portaditos, creo yo, escuchando la palabra de Dios. Pero tenemos esa... El pastor Derek, ya que es su cumpleaños hablemos del pastor Derek, fíjate que él dice, yo puedo decir que en las últimas 2 semanas o qué sé yo no he pecado. Espérate, vamos a pensar en qué falló. Porque tenemos esa manera de pensar de que tú y yo, a pesar de que somos cristianos, vamos a pecar. Pero si eres consciente realmente de las cosas que haces bien y haces mal delante de Dios, ¿cuándo fue la última vez que en realidad pecaste? No que cometiste un error, no que pecaste. Y la idea del cristiano, si tú pecas todos los días, o pecamos todos los días, una vez, no es que con el transcurso del tiempo ya sean 2 veces al día y luego 3 veces, no, sea al contrario. Si pequé hoy, mañana no, porque tenemos gracia de Dios, porque somos declarados santos. ¿Me están entendiendo o no? ¿Lo creen o no? Uh-huh. Cuando la tentación viene, y la tentación viene, esa cochina tentación viene por mí mismo, viene porque el mundo nos la presenta, viene porque el cochino demonio ahí la presenta, viene pero viene. ¿Qué hacemos delante de la tentación? Si tenemos gracia, si somos santos, eso nos da
una identidad que nos permite decir no a la tentación. Ahora, siempre decimos no a la tentación. Tú siempre dices no a la tentación, sé honesto. Hay alguien aquí que diga, cada vez que soy tentado, digo que no, no hay problema. Seguramente vives en la cima del monte solo y sin tentación. Porque... A la donut. La dona es un gozo de vida, no es una tentación. No se me metan con mis donuts, por favor. Pero honestamente, estás tú en el... A ver, ¿quiénes están en el teléfono? Pum, 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 el Facebook. Y se aparece, como llama mi esposa, una cochinada. ¿Qué haces? ¿Te quedas en la cochinada o la pasas rapidito? La pasas rapidito. Ok, qué bueno. Y todos la pasan, ¿verdad? Todos la pasan, ¿verdad? Son duros de pelea. Hebreos 10:10. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, o quiso, e hizo, fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, Dios Padre quiso que lo que Jesús hizo en la cruz, nos hiciera santos una vez y para siempre. Tú y yo somos santos una vez y para siempre. Ahora, ¿podemos dañar la santidad? Sí. ¿Podemos ensuciar la santidad? ¿Podemos ensuciarnos? Sí. Porque el Señor tiene una ley, respeta el libre albedrío. Es decir, que Él va a respetar tus decisiones. Pero nuestra capacidad, por la gracia que nos ha dado, es que tú y yo podamos decir no a la tentación y seamos libres del pecado. Ahora, no se trata solamente en que soy santo, mira qué bonito, mira qué... No. Tengo algo que hacer. Y eso es como podríamos definir el apostolado. Ahora, el apostolado normalmente es cuando de pronto un apóstol o un pastor está a cargo de varias iglesias, abre iglesias, las dirige y demás. Eso es como el término normal hoy día de que es un apostolado, ¿no? Pero en realidad un apostolado viene del griego de una palabra que significa delegado, no, enviado, soy delegado, soy el representante, por decirlo así. Y ustedes saben que a nivel político están los delegados, voy a mandar el delegado a ese país, y entonces la función del delegado es cumplir o presentar o hablar, representar al presidente o a lo que te envió. De alguna manera tú y yo somos apóstoles porque hemos sido santos y tenemos que hacer eso. Hay un llamado para hacer eso y ese es el apostolado tuyo y mío, ir y predicar, ir y compartir las buenas nuevas de Cristo. Es que estoy viendo con pánico que ese reloj, ¿alguien puede coger el reloj y botarlo lejos, por favor? No, porque es bastante caro, no. Pero bueno, tú y yo, ¿tenemos un rey o no tenemos rey tú y yo? Tenemos un rey. No es el presidente, no es el gobernador, no es un rey, que es Jesús. Jesús es nuestro rey. Y tú y yo somos parte del reino. Y en ese reino, se supone que no es solamente para nosotros, coger, cerrar la puerta y poner llave, sino es un reino que se expande. Y los agentes de expansión somos tú y yo. Así que lo que hizo el Señor, tú y yo somos los que expandimos el reino. Por eso hay un llamado a ser santos, a entender que por su gracia somos hechos santos y que tenemos una función. Somos apóstoles, somos aquellos que representamos al Rey. Punto 2. Nuestro llamado, somos llamados a edificar el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Este cuerpo? Ok, el cuerpo de Cristo. A edificarnos unos a otros. Mira lo que dice la palabra, versículos 8 y 13. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe se difunde por todo el mundo.
Esto recuerda esa iglesia de Roma. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de lo que lo recuerdo siempre en mis oraciones. Y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. ¿Okay? Porque deseo verlos. ¿Para qué? ¿Para qué quería ir? A ver cómo estaba Roma, a ver el Coliseo roto. En ese momento no estaba roto. ¿Para qué quería ir a Roma? Él quería ir, mira, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Él no venía solamente a dar, a impartir dones. Él venía también a recibir lo que la iglesia tenía para dar. Si aquí entra, me hicieron acordar de nuestro querido pastor Dante. Si aquí entra el pastor Dante y van a hacer lo que van a hacer, bajarme a mí y subirlo a él, ¿creen ustedes que el pastor Dante tendría algo que aprender de nosotros? ¿O solamente vamos a tener que aprender de él? Sí, no. Pues no. Me he dicho sí. Sí aprenderíamos de él, por supuesto, los dones que él trae, pero también, ¿ustedes saben cuántos dones no hay aquí? A veces los dones están un poquito así como calladitos, ¿ok? Pero se supone que nosotros hemos recibido dones, cada uno de nosotros, diferentes dones, diferentes gracias, diferentes talentos. No son para tenerlos calladitos, son para compartir, edificarnos unos con otros. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces, es cuestiones del pobre Pablo que quería, no podía, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto. Hay que dar fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. ¿Okay? Y había tantos obstáculos que yo pienso que por eso Pablo escribió esta carta y hizo referencia a aclarar lo que es la fe, a hablar de Dios principalmente, no solamente hablar de cómo debe ser una iglesia, cómo debemos comportarnos y demás. Él dice, su fe se difunde por todo el mundo. La fe, fíjate, el problema que tenían, había división y demás, pero la fe de los romanos se empezaba a escuchar en todo el mundo. A pesar de que Roma era conocida como la ciudad, eran Las Vegas, pues, la ciudad de pecado. Allí todo el mundo vivía como quería. Y sin embargo, no sé qué tan grande o chica era la comunidad, lo que llamamos la iglesia de Roma, pero la fe de ellos se expandió por el mundo. El conocimiento de la fe de ellos se hablaba. ¿Tú crees que... Acabo de decir que Roma en ese tiempo era como una Vegas, ¿no? Donde se vivía como uno quería. ¿Y cómo estamos viviendo hoy día? Incluso aquí en Minnesota. Minnesota es un estado santo. Hasta se caen de lo que acabo de decir. Hay pecado. Hombre, es el estilo de vida aquí en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, por no ir más lejos, en cierto sentido es muy contraria al evangelio, ¿sí o no? Sin embargo, la fe de la iglesia es una fe que se debe compartir y es esparcida por todo el mundo. Nosotros, ¿cuántos somos aquí si un día la gente dijese, todos los que hacen de Celebration Español su iglesia dijesen, vamos a ir a la iglesia? ¿Cuánta gente tendríamos acá? ¿Cuántos creen? Eso me gusta, con fe, 150. Si alguien dijo un número menor, cállese ahora. Pero esos 150, voy a agarrar de ese número. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. No somos los únicos. Somos 2.000 millones o 2 billones de personas cristianos en todo el mundo. Tú puedes argumentar, sí, pero no todos son nacidos de nuevo, no todos son cristianos. Bueno, pero eso es, en denominación, ese es el número que somos. Algo debemos hacer.
Algo podemos hacer. Y lo que debemos y podemos hacer es llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Es muy fácil hoy día distinguir entre la luz y la oscuridad, ¿sí o no? A lo mejor antes pues la gente era como más guardadita, más conservadora, más como que... Pero ahora el que está en pecado está orgulloso del pecado y lo pone en línea y mira lo que hago. Y el problema es que la iglesia, y nosotros quedamos calladitos, no hacemos nada. Cuando nosotros somos los llamados realmente a llevar el evangelio que transforma, las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué estamos tan callados? Y eso, que en los tiempos de Pablo no había la tecnología que había hoy. De hecho, mira, no había la tecnología, ni que eran los aviones para poder ir tan lejos como vamos hoy día. Ven aquí, Brenda, por favor, si no te importa, ven aquí. No teníamos la posibilidad de ir a hacer viajes misioneros. No sé, ¿qué es? Nombre del país donde ustedes han ido más lejos en misiones. España, Guatemala, Egipto. ¿Hasta ahí? ¿Llegamos? Bueno, Brenda acaba de llegar de un país no muy lejos, de Costa Rica. Eso. De Costa Rica. Brenda. Okay. Pura vida. Antes de que nos digas un poquito así resumido qué fue lo que pasó. ¿Está bien que hoy nos demoremos un poquito más en la iglesia? Ay, pastor, yo quería ir. Claro que sí, pastor. Gracias, nos quedamos tú y Brenda aquí. Antes de que nos digas un poquito qué pasó, cuéntanos, ¿cómo está Jay Silva? Jay está bien, está creciendo como cristiano, más como cristiano, como ser humano, el llamado. Wow. Yo fui con unas expectativas, las telarañas, ¿verdad? Que uno se va haciendo en su mente. Pero de verdad, cuando yo llegué allí, eran otras. Yo iba pensando que iba a evangelizar. Sí, es un área de alcance, pero esto para mí, a mí me hicieron pum, pum. Aprendí bastante a alcanzar, amar al prójimo, como verdad, como amamos a Dios, como nos amamos a nosotros mismos. Un alcance en el campo y en el área universitaria, a los jóvenes, algo increíble. ¿Y tu hijo está involucrado en eso? Él está involucrado, tiene un grupo en una universidad tecnológica. Ajá. Y aprendiendo. A ver, seguramente no te ha dado autorización para que nos digas, pero cuéntanos de todos modos, ¿qué planes tiene para el futuro? Él quiere quedarse en Costa Rica haciendo lo que está haciendo, pero ya a otro nivel, a un nivel de misionero, porque ahora es simplemente un pequeñito, un estudiante. Wow. Imagínate que él comenzó aquí de chiquitín y fíjate cómo está. Así que la mamá está orgullosa de su Jay. Bastante. Él es un poquito más, o sea, van aprendiendo a una velocidad más lenta, pero está aprendiendo y lo importante no es la velocidad, es la resistencia, porque en muchas ocasiones queremos correr velocidad, pero ¿sabe qué? Es lo que vamos aprendiendo en el camino y cómo lo vamos haciendo y haciéndolo bien. Muy bien. Así que usted también tiene la oportunidad. Amén. Amén. Gracias, Brenda. Ya nos contarás específicamente qué hicieron allá, porque seguramente van a elaborar un video contándonos un poquito qué actividades estuvieron, pero nos alegra mucho tenerte de nuevo aquí en medio nuestro. Muy bien. Necesitamos recibir de Dios y recibimos la gracia, pero necesitamos prepararnos. Fíjate lo que dijo ella. No se trata de correr, de acelerar, se trata de consistencia, de constancia. ¿Y cuál es la mejor manera de aprender?
Obviamente tú puedes en casa leer la palabra, orar con el Señor, el Espíritu Santo te revela cosas, vienes a los servicios, pero yo insisto una vez más la importancia de asistir a las clases de discipulado. Eso no es opción para nosotros. Si es opción, tú puedes decir no voy, pero en realidad no debería ser opción para nosotros como discípulos. Un discípulo no solamente se llama discípulo, tiene que aprender, tiene que moverse, tiene que entender, tiene que tener revelación, tiene que buscar ayuda. Por eso es importante las clases de discipulado. ¿Y cuáles son las clases de discipulado que ofrecemos aquí? Dos principalmente. ¿Cuándo son? ¿Miércoles a qué hora? Gracias, Leticia. 6:45 a 8. ¿Y domingos a qué hora? 9:30, 10:30. No quiero venir el miércoles porque es que estoy cansado. Vente el domingo temprano. Pero es que entonces me tengo que levantar muy temprano. Vente el miércoles en la tarde. No hay excusa, no hay excusa. Muy bien. Ok. Punto 3. ¿A qué somos llamados? Somos llamados a anunciar el Evangelio. A anunciar el Evangelio. Entonces, primero, somos llamados tú y yo a ser santos. Segundo, somos llamados a edificar. El cuerpo tenemos que edificarnos mutuamente. ¿Ustedes se sienten edificados después de que salen aquí los domingos cuando se van a su casa? ¿Quién los edifica? La palabra, la alabanza, Vicente Pérez, el vaquero. Ustedes mismos, entre sí, ustedes se edifican. Mientras salen a comer la donita, hay que edificarnos. Hay que edificarnos. Punto 3, somos llamados a anunciar el Evangelio. Vamos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio, también a ustedes por los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguien se avergüenza? ¿Qué pasa los tercer sábados de mes? Hay evangelismo. ¿Qué significa eso? Que se sale a predicar, a compartir, no a predicar tal vez, pero a compartir el Evangelio. ¿A alguien le da vergüenza hacerlo? ¿Alguien dice sí? Pero mira lo que dice. No me avergüenzo del Evangelio. Está bien que sean honestos, pero no exageren. No me avergüenzo, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos, y también para los que no lo son, o sea, para todo el mundo. Porque el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. No, eso se llama sabotaje. Como son las 12:30 de pastor, ya su tiempo. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo vivirá, o por la fe vivirá, el justo vivirá por la fe. Okay. Él dice que está en deuda. Él dice que se siente obligado. ¿Tú te sientes en deuda con el Señor? Deberíamos sentirnos, no en deuda porque tenemos que pagarle, pero en nuestro corazón debemos responderle. ¿Y qué mejor responderle con lo que Él nos ha, ni siquiera invitado a hacer, nos ha enviado, ordenado a hacer, que es compartir el Evangelio con los demás, anunciar el Evangelio? Porque el Evangelio son las buenas nuevas, no son las malas, no son las noticias falsas y malas, son las buenas nuevas. Ok, podríamos tener aquí a, no sé quién va a tocar el piano o algo así. No nos podemos avergonzar del Evangelio. ¿Ustedes saben que hay pastores que se avergüenzan del Evangelio? Quiero hacerles una pregunta muy en serio. Aquí sí necesito que me contesten de verdad. Porque miren, hay pastores, hay iglesias, no digamos pastores, pastores, en donde han diluido tanto el Evangelio,
que ahora lo que se presentan son pasos para la prosperidad, pasos para beneficio propio, pasos para el crecimiento personal. ¿Y dónde queda el Evangelio? Y la pregunta que les quiero hacer, y ustedes, miren, me van a ayudar si en realidad yo estoy pensando que estoy haciendo las cosas correctas y no. En esta iglesia, yo sé que varios predican, pero de manera particular yo presento el Evangelio como debe ser, o ustedes creen que le pongo mantequilla y mermelada. Y si alguien siente, necesito que me digas, porque pastor, usted como que le pone todavía mucha mantequilla y mermelada. ¿Alguien dice? Jania se paró y me asustó. Y no quiero mirar aquí a este caballero porque de pronto que dice sí, no. Si ustedes perciben que en esta iglesia, independiente del que se pare aquí, pero de manera particular que yo estoy diluyendo el Evangelio, que no estoy predicando el Evangelio tal como es, por favor, por su bien y el bien de la iglesia, hablen. Yo no soy un predicador que viene aquí a tirar bibliazos y a gritarles y a escupirles. A veces, un poquito me sale. Pero tengo que predicar, porque fui llamado a predicar el Evangelio tal como es. Y en Romanos vienen temas duros. Eso no significa que entonces ya no vengo. Al contrario, tienes que venir y traer gente. El Evangelio nos cambia internamente y nos invita después a ser transformados. Yo sé que nos hemos pasado ya 4 minutos, 1 minuto más y con esto termino. Sería tremendo irnos de acá. Yo sé que tenemos 2 personas nuevas, no sé, creo que ya acaban de salir. Pero sería terrible hablar del Evangelio, hablar de salvación, hablar de la gracia de Dios y no estar absolutamente convencidos, seguros, ciertos de que si yo salgo por esas puertas y el Señor me llama, no voy a estar con Él. Entonces, sencillamente quiero hacer un llamado de salvación, un llamado de compromiso, de nuevo compromiso, de afirmar tu compromiso con el Señor. Así que si tú sencillamente sientes de que, wow, yo entiendo esto de la gracia, pero no la he vivido. Yo entiendo esto del apostolado, pero como que si tú te sientes que el Señor está lejos, a lo mejor, esa lejanía es porque tú estás en unos pasos que no son de Dios. O estás en un pecado que a lo mejor no has confesado. Porque Él no se aleja, Él está siempre presente. Entonces, si está en tu corazón, y no voy a demorar más el asunto, si está en tu corazón, venir y reconfirmar tu compromiso con el Señor, o recibir al Señor y saber de qué es esta gracia, qué es este apostolado, te invito a que pases ya mismo que enfrente si quieres. Ya solo voy a contar a 3, si no, sencillamente nos vamos. Así que si el Señor en tu corazón te está diciendo, tal vez no estás bien como debes estar, hijo mío, hija mía, entonces pasa al frente, vamos a orar y terminamos el servicio 1. Si hay algo que te está motivando a que tú quieras hacer una confesión con el Señor, porque esto no es una confesión con la iglesia, sino con el Señor de compromiso, te pido que pases. 2. Y si tú no estás pasando, entonces yo quiero entender de que en tu corazón hay certeza de que Cristo vive en ti, que tú has abierto tu corazón y estás con esa gracia que Él te ha llamado santo. Es más, si no pasas al frente es porque tú sabes que eres santo, no por tus obras, sino porque Jesús lo declara. 3. Pues vamos sencillamente a darle gracias al Señor de que sea así. Padre, yo te doy gracias por esta tu iglesia. Te doy gracias por estos tus hijos y tus hijas. Te doy gracias por esa declaración que ellos acaban de hacer de fe, de decir sí. Yo soy hijo, soy hija de Dios. Yo soy santo delante del Señor porque su gracia me ha cubierto. Y por lo tanto asumo el compromiso de ir a compartir el Evangelio a tanta gente que está muriendo sin ti. Así que yo los bendigo, Señor, con la bendición que viene del cielo, con la provisión que viene de ti,
con la paz que tú regalas y con esa gracia que les da el poder para resistir a la tentación de ellos mismos, del mundo y del enemigo. Señor, prémialos con el deseo de sus corazones, si ese deseo está alineado con tu voluntad. Prémialos con la sanidad de cuerpo a aquellos que están batallando físicamente. Prémialos, Señor, con aquellos cuyo corazón está roto porque a lo mejor hay un hijo, un padre, un hermano pródigo que está fuera del evangelio. Prémialos, Señor, estableciendo tu presencia y tu paz en sus hogares, entre matrimonios, padres e hijos. Prémialos, Señor, con tu presencia, que no tengan duda de que ellos son tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por venir. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos aquí el próximo domingo, Día de las Madres. Y gracias por los que nos vieron en línea. Que pasen un buen día.